Profe, ¿va a dar el último tema y después nos sacamos algunas dudas? ¿O cómo quiere que hagamos? O al revés, como quieran. Disparen. Yo prefiero que mejor dé primero el tema nuevo y después las consulto. Bueno, Vale. ¿están listos para estar hasta las 12 de la noche? Más o menos. Ni usted se la cree, profe. Y bueno, para empezar a hacer bueno, no importa, porque queda la clase el miércoles que viene. Si no terminamos el tema, eh, que digamos, puede ser, lo terminamos el miércoles que viene. Así que, no hay drama. Eh, bueno, no, es teoría. Es teoría, entra al global y al final. Bueno. Bueno, si ustedes creían que habían visto lo más difícil hasta ahora, queda este tema. Bueno, vamos a ver las teorías de estructura de capital. Este es uno de los temas más discutidos en finanzas, porque hay dos posturas antagónicas, donde hay una corriente que sigue una teoría que ya vamos a ver, que es la teoría tradicional, y hay otra corriente que sigue la otra teoría que es antagónica a esto, o sea, que se opone a la primera teoría, que es la tesis de Modigliani y Miller. Y en función de eso, bueno, se dan todas las discusiones sobre cuál sería la estructura óptima o la estructura de capital que debe tener una empresa. Para empezar Profe, con ¿va a esto, grabar? Perdón que lo interrumpa, no sé si va a siempre grabar. quieren grabar, che. Nunca, o Sí. sea. Recording in progress. Entonces, la teoría de estructura de capital, lo primero que tendríamos que empezar hablando es qué es lo que es la estructura de capital. Y entonces ahí ustedes me pueden decir qué es lo que es la estructura de capital. Y es como está formado el capital de una empresa, ya sea con capital propio o con capital de terceros. Bien, bien. Sí, exactamente. Es cómo está financiada la empresa, básicamente. ¿Sí? Si con capital propio o capital tercero. Y eso en los estados de situación patrimonial o en los balances de la empresa lo vemos del lado derecho. ¿Sí? O sea, el lado derecho del balance nos dice cómo está financiada la empresa y a su vez la estructura de capital de la empresa. Capital del tercero, el pasivo, capital propio en el patrimonio neto. ¿Sí? ¿Cómo está financiado qué? La empresa, ¿qué cosa es la empresa? Justamente los activos de la empresa. ¿Sí? ¿Cómo están financiados? Entonces, siempre que hablamos de estructura de capital, hablamos de la parte derecha del balance, del estado de situación patrimonial. Es decir, hablamos de cómo está financiada la empresa, si con capital de tercero, con capital propio y en qué proporción. ¿Sí? Lo que se discute básicamente es decir, bueno, a ver, tiene que haber una estructura óptima de capital como la que nosotros más o menos vimos por ejemplo, con los ratios de endeudamiento. Ahí fijamos una estructura de capital que la empresa debería seguir, ¿sí? Que debería tener. ¿Cómo era esa estructura de capital si la relacionamos con el ratio de endeudamiento, que obviamente vincula capital tercero y capital propio, o sea que está relacionado? ¿Cómo tenía que ser el ratio de endeudamiento para ser aceptable? ¿Ya se olvidaron? ¿Ya está? Ya. Entre ¿Qué, 0,80 profe? y 1,20.
¿Sí? ¿No dijimos eso? Creo que sí. Entonces, Sí, entre profe. 0,80 y 1,20 implica que la empresa puede tener una estructura aceptable cuando tiene una mezcla más o menos proporcionada entre el pasivo y el patrimonio neto. No puede ser muy baja la parte del pasivo. ¿Por qué? Porque podemos estar afectando la rentabilidad. Si una empresa está poco endeudada, poco apalancada, se puede afectar la rentabilidad de la empresa. O sea, la rentabilidad de los dueños puede ser menor a la esperada. Si una empresa está muy endeudada, puede tener dificultades para pagar sus deudas cuando vencen, ¿sí? Entonces, no es tan bueno que sea tan bajo, menor a 0,80, porque puede afectar la rentabilidad, y tampoco es bueno que sea mayor a 1,20, porque le puede traer dificultades financieras, ¿sí? Entonces, en eso se basa la teoría tradicional, ¿sí? Que dice que sí hay una estructura óptima entre capital propio y capital tercero que está en relación a esos ratios que son aceptables, ¿sí? Pero 0,80, 1,20 es un margen bastante amplio, ¿sí? Entonces, ¿qué dice la teoría tradicional? Que tiene que haber, el directivo financiero tiene que tratar de encontrar cuál es esa estructura óptima dependiendo de la empresa, ¿sí? Que puede dar 0,88, que puede dar 1,05, que puede dar 1,12, lo que fuera, ¿sí? Tampoco es tan importante determinar el número, sino decir, bueno, esta empresa tendría que tener un ratio, o sea, acotar el rango, que es bastante amplio, entre 0,80 y 1,20, y decir, bueno, tendríamos que estar entre 1,10 y 1,20, suponiendo, o entre 1 y 1,10, o más bajo, 0,90 a 1, por ejemplo. Entonces, ¿qué dice la teoría tradicional? Sí, hay una estructura óptima de capital. Es tarea del directivo financiero tratar de encontrar esa estructura óptima, ¿sí? Entre capital tercero y capital propio. ¿Por qué? Porque existe la creencia más o menos generalizada, aunque los que siguen la tesis de Mariana Miller dicen que no es así, pero en general, mayoritariamente, existe una creencia que el uso moderado de la deuda, ¿sí?, hace que la empresa esté apalancada, que el palanqueo sea importante, y eso incrementa la rentabilidad de los dueños de la empresa, ¿sí? Entonces, de esa manera, si se incrementa la rentabilidad de los dueños de la empresa, si la empresa es muy rentable para los dueños, la empresa aumenta su valor, incrementa su valor, que es el objetivo general de toda empresa: maximizar el valor de la empresa para sus dueños, ¿sí? Entonces, bueno, existe esa creencia más o menos generalizada o mayoritaria, que el uso de moderado de la deuda es bueno para la empresa, ¿sí? Creía que me estaban por preguntar algo. Cuando el uso de la deuda deja de ser moderado, ¿sí?, como dijimos, se torna excesivo, la empresa se torna peligrosa. Puede tener riesgo de insolvencia, puede tener, digamos, imposibilidad de pagar sus deudas, puede tener dificultad para pagar sus deudas la empresa a medida que vaya venciendo. Entonces, no es bueno que la empresa, o sea, es bueno que la empresa use moderadamente la deuda, ¿sí? Ese es el concepto, uso moderado de la deuda. Y no es bueno que la use poco la deuda, porque eso hace de que se afecte la rentabilidad de los dueños. Y tampoco es bueno que la use excesivamente la deuda, porque eso puede afectar a la empresa y la puede llevar incluso hasta la quiebra, ¿sí? Bueno, existen estas tres teorías de estructura de capital. La que les estaba describiendo recién era una teoría tradicional, ya la vamos a ver más en profundidad con la gráfica y todo. Luego, esta teoría fue creada en 1950 por un autor que se llama David Durán. Y luego, en la década siguiente, o sea, en la década del 50 justamente, se opuso el enfoque del ingreso neto operativo a esa teoría tradicional, con un armazón teórico, con la teoría bastante endeble, ¿sí?, para esa oposición.
Y después vino la tesis de Modigliani y Miller a complementar el enfoque del ingreso neto operativo, ¿sí? A fortalecerlo. Y bueno, fue en definitiva la que se opone a la teoría tradicional, es la tesis de Modigliani y Miller, ¿sí? La otra es como que quedó en el medio, sirvió como punta de lanza, digamos, para empezar la discusión. Pero bueno, después vino la tesis de Modigliani y Miller, que son dos autores, dos economistas, bueno, que definitivamente se opusieron a lo que decía la teoría tradicional. Entonces, básicamente, vamos a ver la teoría tradicional, vamos a ver algunas cositas muy chiquitas para ver qué es lo que era el enfoque del ingreso neto operativo, que usa la misma gráfica que la tesis, en realidad Modigliani y Miller utilizan la gráfica del ingreso neto operativo y explican el porqué de los comportamientos, de los distintos costos de capital. Y bueno, básicamente entonces vamos a ver la teoría tradicional y la tesis de Modigliani y Miller. Bien, ¿qué dice la teoría tradicional? ¿Cuál es la premisa o la línea básica del autor? Decir que sí existe una estructura óptima de capital, ¿sí? Existe una estructura óptima de combinar una mezcla de capital de terceros con capital propio. Y como les decía, es labor del directivo financiero tratar de determinar ese punto óptimo donde el costo promedio ponderado de la empresa alcanza el mínimo, o sea, disminuye hasta alcanzar el mínimo, y por tanto el valor de la empresa alcanza el máximo, es decir, que en ese punto se logra cumplir con el objetivo general de toda empresa, que es maximizar el valor de la empresa para sus dueños, ¿sí? Esta teoría tiene dos puntos muy fuertes. Una es el ahorro fiscal, que eso en realidad la tesis de Modigliani y Miller nunca pudo ir en contra de ese ahorro fiscal, ¿sí? Ese argumento, digamos, del ahorro fiscal. Después trataron de disfrazar un poco, qué sé yo, pero digamos, eso es la parte más endeble de la tesis de Modigliani y Miller. ¿Qué quiere decir el ahorro fiscal? Que si usamos deuda, ¿sí? Esa deuda genera intereses, los intereses se descuentan del pago del impuesto a las ganancias, de la base imponible para el pago del impuesto a las ganancias, y por ende la empresa termina pagando menos impuesto a las ganancias, ¿sí? Y provocando un ahorro fiscal. Entonces, conviene, porque dice que es uno de los puntos fuertes, conviene utilizar deuda, porque utilizando deuda se puede lograr ese efecto positivo para la empresa, que es el ahorro fiscal, ¿sí? En cambio, si nosotros, por ejemplo, colocamos en una empresa capital propio, ese capital propio, la remuneración del capital propio, que en una deuda serían los intereses que se pagan, en el capital propio sería lo que pretende ganar el accionista, el dueño de la empresa, no puede descontarlo de ningún impuesto, ese rendimiento, porque ese rendimiento no está considerado ni contablemente ni impositivamente. Sí económicamente, pero no contablemente y tampoco impositivamente se reconoce. ¿Sí? Eso yo nunca se lo discutí, pero cuando planteaban en el tema anterior, yo le decía que comparaba las empresas, usted me decía que convenía más pedir un préstamo de terceros o ver la parte gubernamental, algún plan para pagar justamente estas cuestiones fiscales y así tener como una tasa más barata, me parece. Y hay otra cosa también. Suponete que vos estás, no sé, vamos a un ejemplo donde el capital es mucho, digamos, ¿no? O sea, para una empresa pyme es mucho. Una empresa de transporte, ¿sí? Vos tenés la posibilidad de comprar camiones, ¿sí? O vos tenés la posibilidad de tomar con capital propio, quiero decir, esa es la primera opción. Y otra opción sería comprar camiones con deuda y con eso pagar intereses y esos intereses se pueden descontar del impuesto a ganancia. O la tercera opción sería tomar un leasing, que el activo no se va a ver incrementado con el leasing. Ya lo vamos a ver en financiera.
se incrementa el activo, ¿sí? Porque ese bien de uso ingresa en el activo. Entonces vos tenés, por un lado, tenés un activo más grande y tenés un resultado que se ve afectado, ya sea por los intereses o no, pero los dueños de la empresa tienen una rentabilidad menor porque el activo es muy grande. Que si, por ejemplo, hicieran un leasing, o si, por ejemplo, como están haciendo muchas empresas de transporte, contrataran fleteros. En vez de comprar camiones, contratan fleteros, o sea, tercerizan, ¿sí? Y de esa manera no incrementan tanto su activo, ¿sí? Y entonces pueden lograr tener una mejor rentabilidad al no incrementar tanto su activo. Esa es una forma de verlo, ¿sí? Y la otra es lo que dijiste vos, ¿sí? El ahorro fiscal causado por el uso de la deuda, entonces puede descontar los intereses y entonces la empresa termina pagando una tasa de impuesto a las ganancias menor, ¿sí? Y el otro punto fuerte de la tesis de la teoría tradicional son las dificultades financieras. Las dificultades financieras básicamente, en general, hay empresas que se complican con poco, digamos, pero en general se va a dar cuando el uso de la deuda es desmedido, es excesivo, ¿sí? Entonces, si el uso de la deuda es excesivo, la empresa puede entrar en dificultades financieras. Entonces, el argumento de que el uso de la deuda debe ser moderado toma valor ante las dificultades financieras que se pueden producir si el uso de la deuda es excesivo, ¿sí? Entonces, ¿qué conviene? ¿Tomar deuda? Sí, pero tomar deuda en forma moderada, ¿sí? No, sí, tomamos deuda, seguimos tomando deuda, seguimos tomando deuda. No, hay un punto en donde de eso no sirve, ¿sí? Siempre hablo de tomar deuda para agrandar la empresa, para crecer, ¿sí? Mientras más recurramos, si una empresa tiene posibilidades de crecer, pueden crecer sus ventas, pueden crecer la cantidad de productos que venden, pueden crecer la cantidad de sucursales que tiene, etcétera, ¿sí? Con el capital propio va a demorar mucho más en lograr todo eso. En cambio, con la deuda puede demorar mucho menos, porque recurre al capital tercero para financiar sus proyectos, ¿sí? Pero siempre volvemos, siempre que esa deuda sea moderada, nunca excesiva, según esa teoría tradicional. Entonces el endeudamiento se debe utilizar porque beneficia a la empresa, pero debe ser moderado. Bueno, el ahorro fiscal es clave porque reduce el costo de la deuda, ya lo vimos en la práctica. Está el costo de la deuda antes de impuestos y el costo de la deuda después de impuestos, que reduce el costo que efectivamente, los intereses que efectivamente termina pagando la empresa. Con el ahorro fiscal termina pagando menos intereses, ¿sí? Por lo que les decía recién, porque puedes contar los intereses de la base imponible para pagar menos impuestos a las ganancias. Entonces el uso de la deuda beneficia a la empresa porque causa, siempre que gane plata, obviamente, causa un ahorro fiscal. En cambio, el tema de las dificultades financieras, por lo que les explicaba recién, si el uso de la deuda es excesivo, provoca que se requiera, o sea, si una empresa tiene un endeudamiento muy excesivo, los bancos, si te prestan, te van a prestar una tasa mucho más alta, ¿sí? Si los dueños de la empresa, ante una empresa que está muy endeudada, o alguien que quiera adquirir la empresa, ante un endeudamiento muy grande de la empresa, ven que la empresa está muy endeudada, que el endeudamiento es excesivo, y van a querer tener una rentabilidad mayor para apostar por esa empresa, ¿sí? Entonces, es importante que el uso de la deuda no sea excesivo, porque puede causar entonces dificultades financieras e incluso llegar hasta la quiebra, en algún caso. Bueno, veamos la teoría tradicional. Acá tenemos, dentro de la teoría tradicional, vamos a ver el costo del capital propio,
qué es lo que era el costo del capital propio. ¿Cómo calculamos el costo de capital propio? ¿Con qué fórmula? Che, rinde el viernes. No sé si se enteraron. Todavía no Eh, llega. con la tasa de interés natural, la tasa de inflación y la tasa y otra tasa más, ¿o no? De riesgo país. Europa es. Claro, con la tasa de rendimiento requerida, que una parte de la tasa de rendimiento requerida es la tasa libre de riesgo, que es la que vos estabas diciendo. Ujú. ¿Sí? Sí. Entonces, cuando hablamos de KC, hablamos del costo del capital propio, que en realidad dijimos que es el rendimiento mínimo exigido por los accionistas para poner su capital en un proyecto, que es un costo de oportunidad que tienen los accionistas o los dueños de una empresa. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de costo de capital propio, hablamos de eso, del rendimiento que quieren, o sea, la rentabilidad que quieren tener los accionistas, los dueños de una empresa, por poner su dinero en esa empresa. ¿Sí? Porque tienen otras alternativas o tienen un costo de oportunidad por ese dinero. ¿Sí? Entonces, de eso hablamos, no hablamos como en el costo de la deuda, que son los intereses. ¿Sí? Acá estamos hablando de los dueños de la empresa. Entonces, estamos hablando del rendimiento, de la rentabilidad esperada por esos dueños. ¿Sí? Ese KC está formado por el riesgo del negocio más el riesgo financiero. Si la empresa está muy endeudada, el riesgo financiero va a ser alto y entonces los accionistas van a querer una mayor rentabilidad. Pero también juega el riesgo del negocio, que está formado por estos dos. ¿Sí? Riesgo comercial, riesgo operativo. Riesgo operativo de no poder elaborar o fabricar el producto que la empresa quiere vender. ¿Sí? O no poder prestar el servicio que la empresa quiere prestar. ¿Sí? Que constituye el objetivo de esa empresa, el objeto social. ¿Sí? Ese es el riesgo operativo, de no poder producir, de no poder prestar el servicio, de no poder elaborar el producto. ¿Sí? El riesgo comercial tiene que ver con el riesgo de no poder encontrar la demanda suficiente para nuestros productos. ¿Sí? Vamos a encontrar quien nos compre, pero menos de lo esperado. Entonces el negocio no nos va a dar la rentabilidad esperada. ¿Sí? Entonces, por un lado está el riesgo del negocio, riesgo comercial más riesgo operativo, y por otro lado está el riesgo financiero, que es por el uso de la deuda. ¿Sí? Vamos a ir directamente al gráfico, pues si no, todos no lo van a entender. En el eje de las Y tenemos el costo del capital, ya sea propio, de la deuda, o el costo promedio ponderado que calculábamos nosotros en la unidad 4. Y en el eje de las X tenemos el endeudamiento, o sea, la estructura de capital de la empresa. ¿Sí? O sea, qué parte de capital propio y qué parte de capital terceros tiene la empresa financiando sus activos. Acá va a estar el costo del capital propio, el promedio ponderado, el costo de la deuda. Va a estar en porcentaje, 10%, 15, 20, 25, 30, lo que sea. Y el endeudamiento va a ser el ratio. Por ejemplo, 0,5, 1, 1,5, 2. ¿Sí? Y entre medio todo lo que sea. Todo lo que pueda hacer. En el KC, esta es la curva del KC. ¿Sí? Ustedes ven que parte de, en este ejemplo, del 20%. ¿Qué sería el 20%? El 20% sería el riesgo del negocio. O sea, los dueños de la empresa quieren tener una rentabilidad del 20% porque el negocio es más riesgoso, por ejemplo, que uno que tenga un KC que parta del 15%. O menos riesgoso que uno que tenga un KC que parta del 25%. O sea que en este punto está representado el riesgo del negocio, de operativo más comercial.
¿Sí? Si ustedes ven, coincide con el KO. ¿Por qué? Porque acá el endeudamiento es cero en este punto. Si no hay deuda, el KO va a ser igual al KC. La única forma de financiarse que tiene la empresa es con capital propio. A medida que la empresa se empieza a endeudar, primero levemente, después aceptable y después excesivamente, empieza a aumentar el rendimiento o la rentabilidad pedida por los accionistas. ¿Por qué? Porque al riesgo del negocio se le suma el riesgo financiero, porque ahora la empresa está endeudada. ¿Sí? Primero, el riesgo del negocio es bajo. Si el endeudamiento es aceptable, el riesgo del negocio es bajo. Por eso el KC crece menos que proporcionalmente. Es decir, por ejemplo, ¿qué quiere decir menos que proporcionalmente? Si la deuda crece un 30%, el KC crece menos del 30%. Si lo miramos a porcentaje. Pero, profe, perdón, lo que está queriendo decir es que cuando yo me financio con capital propio, va a ser en menor medida que si yo me endeudo con capital de tercero, por lo que veo de la curva, o entendí mal. ¿Cómo? No entendí. Creo que No ni yo. entendí la pregunta. Vamos a No, ver. a ver, por lo que entendí, Sí. quiere decir que la rentabilidad del negocio va a ser, de los dueños, va a ser en menor medida con capital propio, que por lo que veo, si yo me endeudo, va a ser mucho mayor. No. O estoy analizando mal el gráfico. La rentabilidad exigida o esperada por los dueños del negocio crece si la empresa está endeudada, porque empieza a tener riesgo financiero. Está bien. Si yo me endeudo porque quiero ganar más, quiero crecer, me va a aumentar esa rentabilidad, por eso sube así la curva. Claro, si yo quiero si yo quiero crecer y me endeudo, la rentabilidad que quiero tener es mayor que si no me endeudo, porque se suma un riesgo. ¿Sí? Porque la deuda te puede ocasionar que no puedas pagarla. ¿Sí? Entonces se te suma un riesgo. Al principio el riesgo es bajo. ¿Sí? Cuando estamos en este punto, 0,50, 0,80, 1, lo que sea, el riesgo es bajo, entonces el KC crece porque la rentabilidad pedida por los dueños aumenta porque hay riesgo financiero y antes no había en este punto, pero crece menos que proporcionalmente. Cuando el endeudamiento deja de ser moderado o aceptable y pasa a ser excesivo, por ejemplo 1,50, el KC aumenta más que proporcionalmente porque el riesgo financiero crece. ¿Sí? Si la empresa está muy endeudada, el riesgo financiero se torna importante, pues puede ser que no pueda pagar. Es más habitual que no pueda pagar si estoy muy endeudado que si estoy poco endeudado. Entonces el riesgo financiero es más alto cuando estoy muy endeudado. ¿Sí? Por eso, si la empresa está muy endeudada, los accionistas piden una mayor rentabilidad. O sea, bien, crecemos, nos endeudamos para crecer, pero yo quiero tener una rentabilidad cada vez más alta. Si no, no me sirve. ¿Sí? Bien. Me salió hermosa la explicación, así que la tienen ahí para guardársela. Profe, una consulta. ¿Qué es el KO? Costo promedio ponderado de capital. Ya vamos al KO. El costo promedio ponderado, cuando está financiado con deuda y con capital propio. ¿Sí? Acá decían, elige ahí, todo es riesgo del negocio, como vimos recién. Por ejemplo, ese 20% era todo riesgo del negocio porque el endeudamiento es cero. A medida que aumenta el uso de la deuda, aumenta el KC, primero en forma leve, porque la empresa está endeudada moderadamente, y luego más que proporcionalmente, porque el uso de la deuda se torna excesivo, tal cual les acabo de explicar ahora, mucho mejor de lo que está escrito acá. Wow. Bueno. Tira flores solo el profe. Y bueno, ya que ustedes no me dicen nada. Gracias. Es que uno queda o satisfecho o queda como diciendo, no, lo expliqué bien.
Queda así. Me faltó esto. O sea, sí. Si te importa realmente lo que estás haciendo. Si no te importa, sí, a mí me importa. Entonces, bueno. ¿Qué dice la teoría tradicional? Volvamos al gráfico. Tenemos el KC, tenemos el KD. O sea, el costo del capital propio, que era el rendimiento, la rentabilidad exigida por los accionistas por poner su capital en la empresa, y el costo de la deuda, que está representado por los intereses que pagamos si nos endeudamos con un tercero, por ejemplo, con un banco. ¿Sí? ¿Qué habíamos dicho cuando calculamos el costo promedio ponderado de capital? Que cuando hablábamos del KD y de la deuda que asumía la empresa, siempre hablamos de deuda financiera, o sea, remunerada, es decir, que paga una tasa de interés. No hablábamos de otro tipo de deudas, como con proveedores, con impuestos, con personal, ¿sí? Hablamos exclusivamente de deudas financieras que pagan una tasa de interés, te atrases o no te atrases. Si vos le pedís un préstamo al banco, vas a pagar intereses aunque lo pagues al día, ¿sí? Porque te están prestando dinero para que vos financies tus proyectos, o para lo que sea, pero, por ejemplo, para que financies tus proyectos. Entonces, ¿qué pasa con el costo de la deuda? ¿Qué dice la teoría tradicional? Siempre acá estamos dentro de la teoría tradicional, lo que dice el autor de cómo se comportan los distintos costos, ¿sí? ¿Qué dice el autor? Que esto en Argentina o en países como el nuestro es mucho más discutible. Ya, ahora les digo por qué. Pero ¿qué dice? Que cuando la deuda, el endeudamiento es moderado, los bancos te siguen prestando plata a la misma tasa de interés, por más que tengas varios préstamos. ¿Sí? No crece el costo de la deuda, permanece constante cuando la deuda es moderada. Acá se me fue un poco la mano. Esto tendría que haber aumentado desde acá, más o menos. ¿Sí? Pero bueno. Cuando deja de ser moderado, los bancos te empiezan a pedir una mayor tasa de interés. ¿Sí? Por los préstamos que te dan, si es que te dan. Esto que en países estables puede ser mucho, o sea, digamos, el KD en forma constante, es decir, que no varía, aunque la empresa esté endeudada, por ejemplo, que tenga un endeudamiento de 1, no varía, en países como Argentina, por ahí empieza a aumentar mucho antes. ¿Sí? Porque no hay tanto acceso al crédito, por todo lo que sabemos del país. ¿Sí? Entonces, por ahí el costo de la deuda sí permanece constante cuando estás poco endeudado y después, si pedís otros préstamos, te van a aumentar la tasa. ¿Sí? Pero bueno, tengan en cuenta que este autor es de un país desarrollado. Así que bueno. Entonces, acá, por ejemplo, el costo de la deuda es el 15%. En este ejemplo, ¿sí? Permanece constante, mientras el endeudamiento es moderado. Cuando el endeudamiento deja de ser moderado, empieza a aumentar. ¿Sí? Es decir, los bancos te empiezan a cobrar, o los bancos, los inversores, cuando emití alguna deuda en la bolsa, te empiezan a pedir una mayor tasa de interés para prestarte. ¿Sí? Bien, ¿qué dice acá? Bueno, obviamente que el costo de la deuda es la tasa de interés promedio que se paga en el mercado. ¿Sí? Ya como vimos en la práctica, que calculamos interés sobre deudas, teníamos varios préstamos, calculábamos todos los intereses y después hacíamos interés sobre deuda. Es decir, que la tasa de interés que figura ahí, supongamos que es el 0,28 o 28%, es una tasa de interés promedio de todas las deudas financieras que tiene la empresa. En una puede pagar 30, en la otra 27. ¿Sí? Durán, el autor de la teoría tradicional, dice que cuando el endeudamiento es moderado, permanece constante el KD para cualquier nivel de endeudamiento. Para el endeudamiento moderado, como vimos en el gráfico recién. Luego de que la deuda se torna excesiva, el KD aumenta porque los acreedores solicitan una mayor tasa de interés ante el mayor riesgo de prestarle a esa empresa, que está muy endeudada. ¿Sí? Bien. Vamos. ¿Qué vemos en el gráfico? Vemos que el costo del capital propio es mucho más alto que el costo de la deuda.
¿sí? Parte de 20 y este, el ejemplo, de 15. Y en cualquier caso que vayamos, salvo en países donde tienen las tasas de interés distorsionadas, como puede ser el nuestro, ¿sí? Estamos en todas. Más que nada durante la época del gobierno anterior, ¿sí? Porque ahora las tasas de interés están relativamente más bajas, que sé 40, 45, o muchas empresas consiguen menos tasa todavía, ¿sí? Y el costo del capital propio, ¿cuánto es? Si calculamos la RI y Badalar 34, por decir algo, más el riesgo país 17%, 51. Entonces ya partís de 51 para arriba con el costo del capital propio, ¿sí? Y habíamos visto que muchas veces se elevaba arriba del 60. Entonces, siempre el costo del capital propio va a estar mucho más alto que el costo de la deuda. Y además está el tema del ahorro fiscal, que hace que el costo de la deuda te baje. Si la empresa es sujeto de impuestos a las ganancias. Entonces, además que la tasa de los préstamos es más baja en general, si toma descubierto, por ahí no, pero yo tengo empresas que toman descubierto al 41%, 42%, ¿sí? Es más baja incluso que el costo del capital propio con el riesgo país que tiene Argentina y con la tasa Badalar. Y eso que en la tasa Badalar no está considerada toda la inflación que tenemos, sino sería mucho más alto, ¿sí? Entonces, bueno, se da esa situación, que el costo del capital propio siempre es más alto que el costo de la deuda. ¿Por qué? Porque los riesgos son distintos. El accionista, costo del capital propio, es el dueño del accionista de una empresa. El dueño de una empresa puede estar arriesgando todo su capital. Si le va mal, puede perder todo su capital. Entonces va a demandar una rentabilidad más alta, porque el riesgo que asume por apostar todo en una empresa es mucho más alto. ¿Sí? Profe, es diferente no tiene nada que ver con el riesgo del proyecto, ¿no es cierto? Es con lo referido a lo que él se arriesga por poner su capital. Claro, claro, por lo que se arriesga por poner su capital en una empresa. Vamos a salir porque queda menos de un minuto y volvemos a entrar. No sé si me entendió la pregunta. No grave, no grave. ¿Por qué? No. Que me la duda y después grave. Animate. Va, ¿qué tiene? Recording in progress. A ver, ¿cuál era la pregunta? Se fue, se borró, mira. Desapareció de todos lados. Vamos, Mariela, dale. Nosotros agradecidos, Mariela, así que vos pregunta. No. Que lo que estamos viendo del CADE no tiene nada que ver con el caso, que es el riesgo del proyecto. O sea, por poner, no el proyecto, sino por poner plata. ¿Entienden? Quiero preguntar. Como que es diferente estas dos cosas. Si el proyecto está financiado por capital propio o capital tercero, el CADE entra a tallar. Se interviene en el riesgo del proyecto. Si el proyecto está financiado solo con capital propio, no. Bueno, volvamos al CADE. Estábamos hablando del costo de oportunidad. Dijimos que el dueño de la empresa, o el que apuesta todo su dinero a un proyecto propio, digamos, está arriesgando
por ahí tiene ahorrado, qué sé yo, 500.000 pesos y está arriesgando todo su capital. Entonces se arriesga su capital, quiere obtener una rentabilidad mucho más alta de la que paga un banco, de las otras opciones que tiene, ¿sí? Con lo cual, el rendimiento, la rentabilidad pedida o mínima esperada por estos dueños o por estos emprendedores es mucho mayor, ¿sí?, que el costo de la deuda. ¿Por qué? Porque los bancos tienen atomizado el riesgo. Por un lado, le prestan a mucha gente. Entonces, tienen atomizado el riesgo. ¿Por qué? Porque si no le paga a un cliente 2, 10, no pasa nada con el banco, ¿sí? Porque tiene cientos, miles de clientes, ¿sí? Entonces, está más atomizado el riesgo de que no cobren, o sea, una parte importante de sus deudas. Y además está el tema del ahorro fiscal, que tira el KD hacia abajo, ¿sí?, que lo disminuye por lo que vimos del ahorro fiscal, ¿sí? ¿Qué pasa con el KO? Si lo vemos en el gráfico, vemos que parte desde el KC, por ejemplo, en el 20%. ¿Qué pasa? Si la empresa empieza a tomar deuda, la deuda es más barata que el capital propio, o sea, tiene un costo menor, con lo cual el KO va a empezar a descender, ¿sí?, hasta cierto punto donde el costo promedio ponderado, el KO, va a llegar al mínimo, que en ese punto el valor de la empresa alcanza el máximo. Y ese punto, obviamente con un poquito de changüí, no es un punto en realidad, sino que es un rango de endeudamiento, va a determinar que el valor de la empresa, ¿sí?, alcance el máximo. Cuando el directivo financiero acierta, descubre ese rango donde la empresa se financia con capital de tercero y capital propio. Luego, cuando la deuda ya empieza a ser excesiva, eso hace que aumente el KD, y la deuda excesiva hace que los accionistas pidan un mayor rendimiento porque hay mucho riesgo financiero. El KO empieza, si aumenta el KC y el KD, que forman parte del KO, el KO también empieza a aumentar, ¿sí? Si lo miramos así, esta línea, ¿qué quiere decir? El gráfico es exactamente el mismo, pero esta línea nos dice, de este lado para acá, podría ser 1,20, 1,10, no necesariamente 1, pero es por poner un ejemplo. De esta recta vertical hacia la izquierda, el endeudamiento es moderado. Entonces pasa esto cuando el endeudamiento es moderado. El KC crece, pero menos que proporcionalmente, porque el riesgo financiero es bajo. El KD permanece constante, porque al ser el riesgo financiero bajo, los bancos te prestan la misma tasa de interés que los primeros préstamos, y cuando empezás a usar deuda, el KO empieza a bajar porque la deuda es más barata que el capital propio, y además sumado al tema del ahorro fiscal. Entonces empieza a bajar el KO. Todo esto cuando el endeudamiento es moderado. Por arriba de esto, que podría, como les digo, podría ser 1,20, 1,15, 1,30 incluso, el endeudamiento se torna excesivo. Entonces, ¿qué pasa cuando el endeudamiento se torna excesivo? Y ya los bancos te cobran una mayor tasa de interés por prestarte, entonces el KD empieza a aumentar. Las dos variables que componen el KO aumentaron, el KO también empieza a aumentar, ¿sí? Entonces, hay como dos cuadrantes, digamos. Uno de endeudamiento moderado hacia la izquierda, otro de endeudamiento excesivo hacia la derecha. Bueno, acá dice toda la explicación que di. Al comienzo disminuye porque al introducirse financiamiento en capital tercero, el KO baja porque la deuda es más barata que el capital propio. Siempre se da cuando el endeudamiento es moderado, ¿sí?, porque el KC aumenta levemente y el KD permanece constante. Con lo cual financiarse con capital tercero resulta beneficioso para la empresa, positivo.
Y luego, cuando la deuda se torna muy alta, el CAO empieza a crecer debido a que los accionistas demandan un mayor rendimiento, pues la empresa está muy endeudada y tiene mucho riesgo financiero, y el KD también empieza a crecer porque los bancos o los inversores te van a cobrar una mayor tasa de interés por el riesgo financiero que tiene la empresa, que está muy endeudada. ¿Sí? Miremoslo matemáticamente. Miremos esto que está acá. Teoría tradicional. KC 20%, como vimos en el gráfico. KD 15%. Capital propio 1 millón. Deuda 600.000. Es decir, que en total el financiamiento que tiene la empresa es la suma de los dos, 1.600.000. Cuando no hay deuda y la empresa se financia solo con capital propio, dijimos que, como vimos también en el gráfico, que el KO es igual al KC, 20%. La empresa no tiene deuda, la deuda es cero. ¿Sí? Cuando la empresa empieza a tomar deuda, el KO matemáticamente también empieza a bajar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos 20%, sería KC, por WC, 1 millón dividido 1.600.000, más 15% KD por 600.000 dividido 1.600.000. ¿Sí? Y eso me da 18,13. Es decir, apenas empecé a usar deuda, 600.000 sobre 1 millón, o sea, estoy endeudado levemente, menos de lo recomendable incluso, empieza a bajar el CAO. De 20 bajó a 18,13. ¿Qué podrían decirme? Sí, pero la empresa, al endeudarse, el riesgo financiero aumentó, ya no es más el 20. ¿Está endeudada moderadamente? Sí. 600.000 sobre 1 millón de capital propio, tiene 0,60 de endeudamiento. Está endeudada moderadamente. Entonces, podemos decir, por ejemplo, que el riesgo financiero hace que los accionistas demanden una mayor rentabilidad. En vez del 20, te piden el 21. ¿Sí? Aunque pase eso, el KO baja también. Del 20 baja al 18,75. ¿Sí? 21%, ¿sí? Y 4 por WC, que sería C sobre 1.600.000, más KD, 15% por 600.000 dividido 1.600.000. Sigue dando menos que 20, 18,75. Entonces, matemáticamente también se cumple. Cuando empezamos a usar deuda, al ser el endeudamiento moderado, ¿sí?, logramos bajar el costo promedio ponderado de capital, como nos explica el gráfico. Se largó lindo, che, la lluvia. Por acá, por mi casa, por lo menos. No, acá no, profe. ¿No? Hasta Pero creo que sí, está pues, cayendo piedra. Por eso te digo todo. dicen que va a caer bien. Acá en Luján nada. ¿Y no ha llovido antes tampoco? Acá. Anoche, profe, nada más. No, pero hoy, no. No, no ha llovido hoy. Sí, esta tarde llovió un poquito, pero como a las siesta más o menos, pero apenas, no nada. Porque los cumulus nimbus venían del norte, parecía que San Juan estaba. Entonces ya les va a llegar el Luján. Cualquier momento. Ya llega, ya llega. Esperen que en unos minutos está allá. Bueno, No- entonces no se le va a decir matemáticamente el- también verificamos lo que dice. Sí, está cayendo piedra. Un ruido. Sí, verificamos lo que dice la teoría o cualquiera de las gráficas, ¿sí?, que vimos. Que apenas empezar a tomar deuda, si es moderada, empieza a bajar el costo promedio ponderado. Profe, ¿y qué sería el costo promedio ponderado? El costo de los capitales, vamos a decirlo así, del financiamiento que usa la empresa, ya sea Bueno, capital propio o capital tercero, de la mezcla de financiamiento que usa la empresa. ¿Sí? Bien.
que va a depender del riesgo país, del riesgo del proyecto, como decía Mariela, del riesgo financiero por endeudarte, va a depender de todos esos factores que hemos visto. Bien. Entonces, volvamos. Profe, ¿Qué decir? ¿Ah? es la fórmula del cabo, o sea, no sé si es la misma que KC por WC más KD más W por WD, todo eso es el KO. KO es KC por WC más KD por WD. Sí, la fórmula cortita, digamos, sin tomar las acciones preferidas. ¿Sí? Que es lo más común, digamos, que la empresa tenga capital propio y capital tercero, deuda, chao. ¿Sí? Bueno, entonces, volvamos. ¿Qué es lo que decía la teoría tradicional como cosas básicas? Decía que existe una estructura óptima de capital. Sí existe una estructura óptima de capital. Y es labor del directivo financiero tratar de encontrar esa estructura óptima donde el costo promedio ponderado alcance el mínimo, por ejemplo en el gráfico en este punto, y en ese punto, como vimos en este otro gráfico, el valor de la empresa alcance el máximo, y es decir, se cumpla con el objetivo general de la empresa. Eso decía la teoría tradicional en 1950. Salieron el enfoque de ingreso neto operativo que se vino a oponer a la teoría tradicional. ¿Qué decía? ¿Cuál era la premisa fundamental del ingreso neto operativo? No hay estructura óptima de capital. ¿Sí? No existe una estructura óptima de capital. No se puede cambiar el valor de la empresa modificando su estructura de capital, sino que el valor de la empresa no depende de su estructura de capital, sino que depende de su resultado operativo, del resultado que generen las actividades principales de la empresa. Básicamente, es bastante coherente, si lo miramos desde ese punto de vista, es decir, bueno, la empresa va a aumentar su valor, no cuando tenga una estructura de capital distinta, sino cuando gane más plata, tenga un resultado operativo mayor. ¿Sí? En ese momento la empresa va a aumentar su valor. Mirado desde ese punto de vista, sería bastante aceptable. Entonces, dicen que lo único que puede aumentar el valor de la empresa es un aumento del resultado operativo. Y que no hay una estructura óptima de capital. Esos son los dos puntos claves de este enfoque del ingreso neto operativo. Plantea hipótesis y demostraciones que están o sea, no se las voy a tomar. Si a alguien le interesa el tema, están en los apuntes. Sé que no les va a interesar a ninguno, quizás a uno. Están en los apuntes y ahí pueden ver que realmente, como dice acá, la hipótesis y las demostraciones son bastante endebles. Por eso después tuvo que venir la tesis inmobiliaria de Miller a complementar este enfoque del ingreso neto operativo. Porque coincidían en esos dos puntos básicos. No hay estructura óptima de capital y solamente puede aumentar el valor de la empresa cuando aumenta el resultado operativo. ¿Sí? Básicamente eso. El gráfico es así, bastante distinto al otro. ¿Sí? Uy. Se me ha metido un troyano y me aparece a cada rato un cartelito. Bueno, entonces, ¿cómo es el gráfico del enfoque del ingreso neto operativo? Y que es el mismo gráfico que toman como base la tesis de inmobiliaria de Miller. ¿Sí? KD permanece constante para cualquier nivel de endeudamiento. Eso lo solucionan con una de las hipótesis de inmobiliaria de Miller diciendo que hay mercados perfectos. Recuerden, o sea, tomen en cuenta que estas dos personas que formularon Modigliani y Miller son dos economistas, ¿sí? Franco Modigliani y Merton Miller. Los dos hicieron esta tesis, ¿sí? Para demostrar que no existía una estructura óptima de capital y que el resultado de la empresa es lo que determina el valor de la empresa. Si aumenta el resultado operativo, aumenta el valor.
Si disminuye el resultado operativo, disminuye el valor, ¿sí? Pero una de las hipótesis, hay 5 hipótesis que ahora vamos a ver, es que existen mercados perfectos. Entonces, ante mercados perfectos, los bancos, por cualquier deuda, sea la primera, la tercera o la décima, te siguen cobrando la misma tasa de interés. Entonces, el KD permanece constante. Luego tenemos el KC. El KC, ustedes lo ven. ¿Qué? ¿Cuál es el mercado perfecto? ¿Entre la oferta y la demanda? Sí, ese es en uno cuanto de los a- modelos de la economía, ¿sí? Mercados perfectos en la competencia perfecta. Por ejemplo, entre oferta y demanda, que es bastante también discutible, ¿sí? Que solamente existe competencia perfecta en los mercados donde tienen un precio de cotización. Ningún otro mercado. Sobre todo a partir del marketing, ¿sí? O sea, los productos en mercado de competencia perfecta no se pueden diferenciar. Y los productos ahora se diferencian por el marketing, ¿sí? Además de que es muy difícil encontrar un mercado que sea perfecto, que haya libre juego de la oferta y la demanda, solamente en la bolsa, en los granos, en el petróleo, en las materias primas en general, ¿sí? Ese tipo de mercados donde hay un precio de cotización que sirve como guía, que todos los días está publicado y que se saben las transacciones que se realizan, ¿sí? Siempre, o a diario. Entonces, ¿qué decimos acá? O qué dice Modigliani Miller en realidad, yo no digo nada. El KC crece en forma proporcional al endeudamiento. Igual que en la teoría tradicional tenemos los costos de capital en el eje de las Y y el endeudamiento en el eje de las X. Exactamente igual, ¿sí? ¿Qué quiere decir? De que el costo o sea, los accionistas, los dueños de la empresa, ante el riesgo financiero, lo mismo, acá hay riesgo del negocio. Cuando empieza a haber riesgo financiero, porque la empresa se empezó a endeudar, se empieza a incrementar la rentabilidad exigida por los socios, ¿sí? En forma proporcional al endeudamiento. Ya vamos a ver, presentan proposiciones, una de las proposiciones, en este caso es la segunda, que demuestra matemáticamente que el KC crece en forma proporcional. Y el KO permanece constante también, porque si bien la deuda es más barata que el capital propio, la empresa al tomar deuda baja el KO, eso no se puede mantener en el tiempo. ¿Por qué? Porque los accionistas, ante el mayor riesgo financiero, van a querer una mayor rentabilidad y eso va a compensar el uso de la deuda y la baja del costo por el uso de la deuda. Eso es lo que dicen en síntesis, ¿sí? Bien. Bueno, esta tesis entonces, Franco Modigliani y Merton Miller, dos autores que después, cada uno por su lado, por otros temas, ganaron el Premio Nobel de Economía en su momento. Dicen que mercados perfectos de capital, la estructura de capital que adopte la empresa, si se financia con deuda, capital propio, de distintas mezclas de financiamiento, es irrelevante cómo se financie, ¿sí? Porque no existe una estructura óptima. Todas ellas son igualmente buenas, ¿sí? Entonces M&M plantean que la relación entre el endeudamiento y el capital se explica por el enfoque del ingreso neto operativo, es decir, que no existe una estructura óptima de capital, tal como decía el enfoque del ingreso neto operativo. Entonces la idea que subyace, digamos, que está en los lineamientos de la tesis de Modigliani y Miller, es que ningún directivo puede esperar un incremento o reducción del valor de la empresa solamente cambiando la estructura de capital. ¿Sí? Eso es lo que básicamente dice. Dicen lo mismo que el enfoque del ingreso neto operativo, que el valor de la empresa va a depender del resultado de la rentabilidad y los riesgos. Nosotros hemos visto que la rentabilidad se ve afectada por los riesgos. Riesgo, mayor rentabilidad esperada. Menor riesgo, menor rentabilidad esperada.
El gráfico que utiliza Modigliani y Miller, como vimos recién, es el mismo del enfoque del ingreso neto operativo, son exactamente el mismo gráfico. Y bueno, y la tesis de Modigliani y Miller es una teoría muy bien fundamentada, con argumentos teóricos bien fundamentados, con modelos bien fundamentados, aunque lo que se discute es la validez de esos modelos, igual que en cualquier tema de economía, ¿sí? Lo que se discute es si ese modelo es válido en todo momento, en todo país, en toda circunstancia, ¿sí? Entonces, bueno, lo que más se discute es eso, digamos que por más que una estructura coherente, una teoría coherente, que está probado con resultados empíricos, porque como saben en toda tesis, hay una teoría y hay un resultado que se valida, o que valida esa teoría. Los autores hicieron eso, hicieron digamos, el trabajo de campo para demostrar que lo que decían en la teoría se daba en la práctica, ¿sí? Pero bueno, sigue habiendo una discusión entre la teoría tradicional y la tesis Modigliani y Miller. Generalmente los contadores están más enfocados a la teoría tradicional, en general. Los economistas están más enfocados a la tesis Modigliani y Miller, ¿sí? De todas maneras, Modigliani y Miller hicieron algunos aportes que hasta fueron aceptados por la teoría tradicional. Son aportes valederos, incluso para los que siguen la teoría tradicional, que por ejemplo están en la proposición 3. Entonces, el costo promedio ponderado permanece constante para cualquier nivel de endeudamiento, ¿sí? Lo demuestran con la primera proposición, que ahora vamos a ver, si tenemos tiempo lo vamos a ver. Si no, vamos a empezar con las preguntas. La segunda proposición demuestra por qué el CACE crece en forma proporcional al crecimiento de la deuda. Y una de las hipótesis que vamos a ver ahora, al haber mercados perfectos, el costo de la deuda permanece constante, es decir, los bancos, los acreedores financieros, te cobran la misma tasa de interés porque no depende del riesgo financiero, la tasa de interés que te cobran, sino del riesgo de la empresa, del negocio de la empresa. Si la empresa va bien y el resultado operativo va creciendo, te prestan a la misma tasa, ¿sí? Eso es lo que dice Modigliani y Miller. Bueno, ¿cuáles son las hipótesis? Esta tesis está basada en hipótesis y luego las demuestra con 3 proposiciones. Entonces las nombré que tienen que ver con el gráfico. La primera, que el KO permanezca constante para cualquier nivel de endeudamiento. La segunda, que el KC crezca en forma proporcional. Y la tercera, el mayor aporte que han hecho Modigliani y Miller, incluso para los que siguen a la teoría tradicional, que ya lo vamos a ver, ¿sí? ¿Qué dice la primera hipótesis? Los mercados de capitales son perfectos. La información no tiene costo, es fácilmente accesible para todos los inversionistas. Acá tengamos en cuenta que esta tesis se hizo alrededor del 1960, donde no había internet, ni cerca, ¿sí? Pero es acertado también. Claro, pero decían, bueno, está el mercado de valores, está el mercado accionario, entonces se conocen los precios de cotización, se puede analizar a una empresa que cotiza en bolsa, entonces desde ese punto de vista decían que la información no tenía costo y era fácilmente accesible para todos los inversionistas, porque obviamente la información que provee el mercado de capitales en cualquier país es pública, es accesible para todos. Entonces desde ese punto de vista decían esta hipótesis, ¿sí? La segunda, que es totalmente perfecta en esta hipótesis, los inversionistas piensan y actúan en forma racional, siempre tratando de maximizar la riqueza. Entonces cuando dicen, che, ¿por qué las empresas quieren ganar cada vez más? Porque actúan de esta manera, siempre tratando de maximizar la riqueza, ¿sí? La tercera, bueno, vamos a la última. No existen impuestos corporativos ni personales. Acá bajaron de un plumazo con esa hipótesis todo el tema del ahorro fiscal, ¿sí? Eso es lo más endeble de esta teoría. Después, como les dije, lo quisieron explicar y zarazo, ¿sí? O sea, hicieron
aportes adicionales a la tesis que habían hecho en un principio, pero bueno, no pudieron demostrarlo acabadamente porque esto no resiste menos análisis. No existe ningún país, salvo los paraísos fiscales, Luxemburgo y esos países, no existe ningún país que no tenga impuestos. Entonces, ¿sí? Se cae por sí solo la hipótesis. La tercera dice que se puede categorizar a las empresas en empresas de rendimiento equivalente, es decir, que tienen rendimientos, rentabilidades similares, ¿sí? Todas las organizaciones dentro de una misma clase tienen el mismo grado de riesgo del negocio, es decir, que ante un mismo riesgo, la rentabilidad esperada o las rentabilidades esperadas en distintos proyectos son similares, ¿sí? Y los inversionistas esperan o requieren el mismo rendimiento por las inversiones con la misma clase de riesgo. Es decir, la rentabilidad esperada es la misma, ¿sí? Independientemente o sea, en un determinado riesgo de un negocio, las rentabilidades esperadas por los que llevan adelante esos proyectos de negocio son similares, ¿sí? Esperan una misma rentabilidad. Entonces, ante un mismo riesgo, la rentabilidad esperada es similar. Si hay riesgo distinto, la rentabilidad esperada es distinta. Eso es lo que quiere decir. ¿Sí? Bien. Acertado también. Sí, sí, por eso hay muchas de las hipótesis que son valederas. Hay otras que, como hacen los economistas, dicen el modelo implica tal cosa. O, por ejemplo, lo que vimos del punto de equilibrio. El modelo indica que la cantidad vendida es igual a la cantidad producida. Puede ser como no puede ser, ¿sí? Pero es un modelo. Entonces el modelo tiene sus supuestos. Bueno, en base a sus supuestos se desarrolla el modelo. A mí me encantan los pensadores, profe. Son tan genios. ¿Los qué? Profe, ahí en la diapo dice 3 proposiciones. Son 5, o las 3 No, proposiciones, son marca las 3 5 más hipótesis. importantes. Ah, Está 5 basado en hipótesis de hipótesis. 3 preposiciones. Estas son las Ajá. hipótesis. Ah, ¿Sí? listo. O sea, los supuestos de desarrollo de la tesis. Las 3 ok. proposiciones son las que vamos a ver el miércoles que viene, que por ejemplo la primera proposición es el arbitraje, se denomina arbitraje, y tratan de mostrar en esa primera proposición que el costo promedio ponderado permanece constante para cualquier nivel de endeudamiento. Eso lo demuestra Perfecto. con la primera proposición. Y que el costo del capital propio crece en forma proporcional lo demuestran con la segunda proposición. Con la segunda. Bien, ¿Sí? perfecto. Y hay una tercera. ¿Sí? Ujú. Bueno, vamos a las consultas. Profe, estoy un poco confundido con respecto a las cargas sociales no corrientes que ponen en la descripción del trabajo práctico. Hasta ahí llegué. Trabajo Como práctico que, nuevo. sí, el que puso para estudiar para el parcial. Porque las cargas sociales no corrientes se pagan en 12 cuotas iguales con vencimiento al 25 de julio del 2021 y luego cada 60 días. Sí. Este no lo entendí. ¿No entendiste qué? No entendí cómo proyectar las cargas. O sea, cómo hacer esa parte del proyectado. A ver. Tenemos 30 del 4 del 2020 y proyectamos al 30 del 4 del 2021. No entiendo el planteo, o sea, cómo puedo resolverlo. Y lo que vos tenés que hacer es la línea de tiempo. Es decir, bueno, el proyectado es a tal fecha, ¿sí? El vencimiento de la primera cuota, o sea, tenés que ver, por ejemplo, cuál es el que las cargas sociales no corrientes. 104.700. ¿En cuántas cuotas vencen esos 104.700? En 12 En 12 cuotas. No, perdón, no lo quería interrumpir. La línea del tiempo la hice, o sea, si es una cuota mensual, o sea, entrarían como corrientes las 10 primeras. Pero es cada 60 días.
O sea que la primera vence el 25 de julio, la segunda el 25 de septiembre, la tercera el 25 de noviembre y así. Ahí está el error. Está bien. Está bien. Entonces tenés que hacer la línea de tiempo, poner cada 2 meses el vencimiento de la cuota Sí. y en función de eso ver cuántas pasan a corriente. Y ahí lo sumo al Corriente, al corriente. previo a haber hecho el corriente espontáneo. Sí. Yo tengo una duda sobre el impositivo, deudas impositivas corrientes. ¿Por qué se hace saldo inicial por incremento de venta más cuotas que pasan a ser corrientes? ¿No tienen las no corrientes? Deudas impositivas. A ver. No, en este caso es del primer... ¿Cómo era el...? No me voy a buscar, Marila. Ay, espere que se me apagó estoy del celu, pero bueno, que pregunte a mis compañeros y ahí se lo busco mejor. Claro, lo que ella le está diciendo es que las deudas impositivas son saldo inicial menos cuotas que pasan a ser corriente. Las no corrientes. Claro. No, las corrientes... Y las deudas y las corrientes son saldo inicial por incremento de las ventas, Más las cuotas aunque es que pasan de no espontáneo, corriente a más corriente. las cuotas que pasan. Ajá. Sí. Le hago una consulta, profe, las cargas sociales en el práctico que dio para que lo utilicemos de práctica, no sé si se equivocó ahí donde usted puso primero cargas fiscales y cargas sociales. ¿Qué No, porque dice serían? que las cargas sociales se pagan en 12 cuotas, entonces cargas fiscales, acá tenés remuneraciones y cargas sociales, y acá tenés cargas sociales, ¿sí? Entonces, las cuotas que pasan a corriente se van a sumar al rubro remuneraciones y cargas sociales, pues son cargas sociales. ¿Sí? Cargas fiscales, creo que no dice nada. Cargas sociales... No, de las cargas fiscales no, profe. Pero podría explicar porque a mí también me surgió duda con las Cargas cargas fiscales, sociales. entonces, si no dice nada, es espontáneo. Espontáneo, sí. Ajá. Pero Claro, esto en yo las pensé cargas que se había sociales a mí equivocado. también me quedó duda porque a mí, por ejemplo, me quedaron 6 cuotas corrientes y 6 no corrientes. Entonces, a 6 cuotas corrientes, porque no tenemos cargas sociales en la parte corriente, la tenemos solamente en el pasivo no corriente. Sí, acá está. Eso es lo que les decía. Perdón. Ah, claro, están ahí Remuneraciones y cargas incluidas en el sociales. mismo rubro. Claro, claro. Las cargas sociales están dentro de remuneraciones. Las tienen que sumar acá. Entonces yo las 6 cuotas las tengo que incluir a ese a remuneraciones y cargas sociales. Claro. 6 cuotas, ¿estás segura? No, Julio. son 5 cuotas. 5. Claro. 5. Sumaba 5, 7, sí. Son 5 corrientes y 7 no corrientes. Profe, entonces, acá en este caso, cuando hacemos remuneración, sería saldo inicial por el incremento de las ventas más o menos las cuotas que pasan a corrientes. No, más de esas 5 cuotas que pasan a corriente. Más. Menos lo haces acá en el no corriente. Hace el saldo inicial menos las cuotas que pasan a corriente. Perfecto. Pero ahí directamente lo podría multiplicar de las cuotas que me quedaron no corrientes. Las divido, multiplico, listo, ¿no? Sí, también. Sí, por 7 en este caso y chao. Claro. No, pero a mí no me queda claro como la fórmula, ¿por qué se le pone más cuota corriente que pasan a corriente? ¿No tendría que ser a no corriente? No. Las cuotas no corrientes que pasan a corriente se suman. Que eran no corrientes y que pasan a ser corrientes. Entonces se suman al corriente. O sea que las fórmulas de
cargas sociales, cargas fiscales, deudas impositivas, todo es la misma. Sí, exactamente. Es Si que no hay cuando queremos fórmula, hacer... porque no hay cosas no corrientes, pasan a ser espontáneas. Claro. No, a mí me había... Y la otra que tuve una duda es en el activo, ¿Sí? donde puso valor de origen y amortización acumulada. Yo para Sí. sacar el bien de uso utilicé el valor de origen que estaba en el histórico. ¿Puede ser? Acá vos tenés el valor residual, que es el que figura en el balance, porque si vos Sí. ves total activo no corriente, es el valor residual. ¿Sí? Sí. ¿A qué igual el valor residual? Al valor de origen menos la amortización acumulada. Sí. ¿Sí? Entonces, vos partís del saldo inicial. ¿Cuál es el saldo inicial? 1.006.690. ¿Sí? Sí. Más las altas, menos las bajas, menos la amortización del ejercicio. Sí, y ahí cuánto le... A ver. Porque a mí me quedó en bien de uso 1.186.000, ¿estaría bien? 0.59, sí. Sí, así me quedó, perfecto. Y al valor de origen lo dejé como en 0 y la acumulada, entonces el total de activo no corriente lo dejé en ese importe nada más, en Claro, sí, pues no 1.186. hay otro error. Bueno, ¿qué más? Profe, la otra vez una de las chicas le preguntó los temas que entraban de la práctica. No, o sea, entra solo práctica, ¿no es cierto? Teoría no va a Sí. tomar nada. No, de teoría no. Ah, bien. Global y final. Ah, listo. ¿Cuál era? No entraba, profe, tasa de crecimiento. Tasa de crecimiento sostenible. Sí, en este práctico tienen los 5 tipos de ejercicios que pueden entrar. Plan financiero, costo de capital, índice Z, gestión de crédito, descuento por pronto pago, y alargamiento de la condición de pago o concesión de crédito, que es lo mismo. Ya se lo voy a subir ahora cuando terminemos porque lo encontré esta tarde. Profe, ¿me repite la fórmula de cargas sociales, que es igual a las deudas impositivas? El no corriente sería saldo inicial, o sea, estos 104.700, menos las cuotas que pasan a corrientes, que en este caso son 5. Menos las cuotas que pasan a corriente. Bien. Eso en el no corriente. En el corriente, que en este caso sería el rubro remuneraciones y cargas sociales, ¿sí? Porque obviamente no vas a tener remuneraciones en el pasivo no corriente. Porque, o sea, no le puedes pagar a un empleado al año y medio. ¿Sí? Entonces, en el rubro remuneraciones y cargas sociales, en el pasivo corriente, vas a tomar saldo inicial por el incremento de las ventas, porque es espontáneo este rubro. Si hay más ventas, hay más sueldos, hay más horas extras, lo que fuera. Sí. Más las cuotas del no corriente que pasan a ser corrientes. Esas 5 cuotas. Las cuotas del no corriente. Claro. ¿Qué pasa? Acá hiciste 104.700, por ejemplo. Sí. Profe, no se puede grabar, por las dudas. Qué Recording manía in que tiene progress. 104.700 dividido 12 te da cuotas de 8.725. ¿Sí? Sí. 5 de esas cuotas van a pasar a ser corrientes. Entonces, a este valor inicial le incrementás por el aumento de la venta y le sumás 5 por 8.725. Que son las cuotas que pasan a ser corrientes. Eran no corrientes y pasan a corrientes. Y al no corriente, el saldo inicial, le restás esas 5 cuotas, 8.725 por 5. Y como decía Mariela, te quedan 7 cuotas
por 8.725, que también lo puedes sacar de esa manera. Te va a dar igual. ¿Cómo fue lo último? ¿Le tengo que restar? Ahí me mató. Claro. A ver. Siempre ¿Cómo sumamos, sacas? restamos lo no corriente. Siempre sumamos, restamos las Lo cuotas corriente. no corrientes que pasan a corrientes. De acá las Sí. restás, de Ah, acá está las bien. sumas. Bueno. Por ejemplo, si hay 5 que pasan a corriente, vas a tener 8.725 por 5. Va a haber 43.625 que pasan a corriente. Entonces se van a sumar a este saldo incrementado por las ventas. ¿Qué pasa en el pasivo no corriente? Vos vas a tener este saldo inicial y le vas a restar 43.625. ¿Sí? Y te va a dar ese valor. 104.000 menos 43 te da los 61.065. Que igual lo puedes sacar 8.725 por 7, pues son las cuotas que quedan como no corrientes, de las 12. Bien. Gracias, profe. Profe, ¿Sí? perdón la pregunta que voy a hacer, pero yo me pierdo un poco con la línea del tiempo. Sí. Rápido, profe, si usted me lo puede explicar, pero no importa sin detalles, pero que recién empezó y me quedé ahí. No, vos la línea del tiempo la podés dibujar. ¿Por qué? Porque vos partís, el balance proyectado lo haces a esta fecha que te dice el práctico. En Sí. este caso, al 30 del 4 del 2021, bueno, porque es viejo el práctico. ¿Sí? Lo haces a esta fecha. ¿Sí? Sí. Entonces, todas las cuotas que venzan entre esta fecha y el 30 del 4 del 2022, o sea, dentro del año, van a Sí. ser corrientes. Sí. Si eran no corrientes, ¿cuándo eran no corrientes? Cuando la fecha era la del balance inicial, esta. Sí. ¿Sí? Suponete. Sí. El 31 de julio del 2021, a esta fecha, era no corriente, porque vencía los 13 meses. A Sí, esta perfecto. fecha ya dejó de ser no corriente, porque vence los 3 meses. ¿Sí? Entonces, siempre la línea de tiempo tenés que armarla a esta fecha, la fecha del balance proyectado. Y entonces vos vas diciendo, bueno, ponés en la línea el inicial, esta fecha, y pones otra línea, o sea, otro... Bueno, Sí, no sé cómo sí, hacer. como hemos hecho en los prácticos, sí, profe. El 30 del 4 del 2022. ¿Sí? Sí. Entonces, todo lo que caiga acá en el medio, entre el 30 del 4 del 2021 y el 30 del 4 del 2022, la cuota que vence en julio del 2021, la de septiembre, la de noviembre, la de enero del 2022 y la de marzo del 2022, Sí. van a pasar a ser corrientes. Bien. Porque caen dentro del año, desde el cierre del ejercicio. Y en el proyectado es este el cierre. Bien. ¿Sí? Uh-huh. Luego de la fecha esa, del 30 del 4 del 2022, está más allá del año, si la mirás desde acá. ¿Sí? Entonces, todas las cuotas que venzan después del año, es decir, que venzan en mayo del 2022, en junio, en julio, de ahí en adelante, van a seguir siendo no corrientes. No corriente, perfecto. Porque están más allá del año del cierre del ejercicio que en el proyectado de la fecha del proyectado. Bien, ahí está. Ahí está, ahora sí, profe, gracias. Y de ahí Tienen que calculo partir después. de esta fecha inicial del balance histórico, porque ya está, esto Claro. pasó. Tienen que partir Claro. siempre del balance proyectado. Y ahí 12 meses corriente, más de 12 meses no corriente. Ahora sí. Ahí está. Gracias, profe. De nada. Profe, en el índice Z, ¿cómo calculó el X4?
Valor que de no, mercado de las acciones dividido el... No, era... Sí, valor de mercado de las acciones dividido Sí. pasivo total. Sí, pero ahí hacía una aclaración que había que tener en cuenta que el balance eran miles de pesos, daba Claro, dos... esto está en miles de pesos. ¿Sí? Sí, Entonces, vos sí. tenés dos opciones. Acá. Te da la cantidad de acciones y te da el precio de cotización. Entonces, cuando vos sacás el valor de mercado de las acciones, tenés 45 millones de acciones, 45 millones 682, por 23,32, que es el precio de cotización. Ahí tenés el numerador, el valor de mercado. Pero como el denominador está en miles de pesos, lo dividís por 1000. El numerador. ¿Sí? Entonces te va a quedar 1.065.000 dividido el pasivo del proyectado, o del histórico, según lo que estés sacando, que va a quedar en 893.150, que lo sacaste en este caso del pasivo corriente más el pasivo no corriente. ¿Sí? Bueno. O sea, tenés esas dos opciones. O el numerador, como el denominador está en miles de pesos, sacás la cuenta, número de acciones por precio de cotización, y lo dividís por 1000. ¿Sí? O lo dejás tal cual, sin dividirlo por 1000, y el pasivo lo llevas a miles de... O sea, le sumás 4 ceros. 3 ceros porque está en miles de pesos. Entonces te va a quedar el pasivo en 893.150.000. Tenés que homogeneizar las cifras. Una está en miles de pesos, la otra no. Entonces, o llevas el numerador y lo dividís por 1000, ¿sí? Para poder compararlo con el pasivo, que está en miles de pesos, o el denominador lo multiplicás o le sumas 3 ceros. Son las dos opciones. Bueno, profe. Sí, me había confundido también porque ahí también da de acuerdo a las fechas dos precios de cotización. Claro, una para el balance histórico, digamos, y la otra para el balance proyectado. El pasivo lo tenés en los dos. Lo que tenés que calcular en los dos es el valor de mercado para poder sacar el X4. Y Bueno, siempre profe, homogeneizando las cifras por lo que está en miles de pesos el Estado. el Estado, ajá. Bueno, gracias, profe. Ok. Profe, ¿el parcial así va a estar relacionado los 3 ejercicios? No, en general no. Ah, por este índice Z, ¿sí? Sí. Estuvo Sí, bueno, acá no tendría que tomar ¿Te salía mal, ¿sabes qué? Claro, tendría que tomar el otro tema, el de costo de capital. No, yo les dije, en los dos temas va a haber plan financiero, esto, y va a haber costo de capital, en los dos temas. El tercer ejercicio, o va a ser índice Z, o descuento por pronto pago, o alargamiento de la condición de pago. En un tema les va a tocar uno, en otro tema les va a tocar otro, y el tercer tema se descarta. Profe, ¿y va a tomar la misma metodología que el parcial pasado? ¿Nos va a avisar? ¿Va a mandar el Excel con quiénes tienen los temas? ¿Todo eso? Igual. Sí, el Excel con los dos temas, digamos, tema 1, tema 2, y bueno, y después les voy a subir el práctico a la plataforma, y van a tener 18:30, ¿quedamos? Sí, profe. Sí. Bueno, Sí, profe. van a tener mucho tiempo para hacerlo. Estoy muy Profe, ¿y bueno. este práctico que Dalo tiene resuelto lo puedes subir para que vamos corroborando? Porque yo, por ejemplo, todavía no he resuelto lo de descuento por pronto pago y alargamiento, así que si tengo una duda la puedo ver ahí. Sí, se lo subo a la plataforma para que lo tengan y lo puedan comparar. Lo que no les aseguro es que esté todo bien, porque no lo he mirado. Lo encontré esta tarde y chao. Supongo que está bien. Si hay alguna duda y le da algo Creo que lo distinto, subió, profe. ¿Ah? Yo lo vi. Creo que lo subió al resuelto. ¿Cuál ¿Sí? decís, Roxana?
¿Cuál decís? Este, el que estoy 4. viendo está subido. Está así, El tal de cual. este práctico, el de este que tenía todos los temas, yo Ah. no sé si lo había subido, pero me pareció que no lo vi. El de este que tiene todos los temas de la práctica para el parcial, la resolución. Me parece que están los dos. Está para resolverlo y está el que está resuelto. Ah, El ya que voy está a resu- fijarme el que entonces. Yo está entré esta resuelto, tarde y no lo vi. profe, el que está resuelto no es el que está mostrando, porque tenía Sí. los Claro. valores al lado, claro. Sí, sí. Ah, está bien. Sí, acá está resuelto, por ejemplo, acá está resuelto. Acá Pero este todavía está no lo resuelto sube, así profe, nomás. ¿sí? Profe, pero este todavía no lo sube, ¿o sí? ¿O ya lo Para subió mí esta no. resolución? Ah, Para mí no, pero no sé. Dicen que No, sí para mí algunos. sí. Sí, sí, está. Bueno, puede ser que me equivoqué y lo subí. bueno, entonces Sí, páselo al grupo, yo no sé, yo no lo encontré en la plataforma. sí, está. Es el Bueno, único que bueno, se lo subo al subió. grupo. Más fácil para Bueno, mí. ok. Bueno, yo Gracias. lo tengo, no sé cómo lo tengo, pero lo tengo. Profe, ¿Hasta qué hora vamos a Sí, está en tener la estaba en la para plataforma. plataforma. Sí, estaba en En la la plataforma. Sí, plataforma. no, puede ser que esté, que lo haya subido la semana pasada y no me acuerdo, sí, puede ser. Y que profe, Roxana hasta no qué lo hora haya vamos a encontrado, tener también puede ser. para hacer el No, parcial? también puede ser, profe, que yo no lo haya visto. Sí, por eso, no sé, todo puede ser. Sí, la verdad que sí. Así que bueno. Profe, Bueno, ¿cuánto alguna- tiempo vamos a tener para hacer el parcial? ¿Desde las 6:30 hasta qué hora? ¿Para subirlo? hasta las 10 por ahí, 10:15. Ah, ok. Bueno, Bueno, Profe, Gracias, profe, profe. una última pregunta a la proyección. Usted dijo la otra vez que nos las iba a dar, profe, ¿cierto? ¿qué proyección? Digamos, al último año. Al estado de resultados, sí. Sí. Ah, Sí, ya. sí. Ujú, ujú. Sí, Así sí, estaba mezclando. Como Ajá. en este me parece práctico bien. está el estado de resultado proyectado y el estado de resultado común y Claro, corriente. Histórico, digamos, claro. no común Ajá. y corriente. Los va a dar. Histórico. ¿Sí? Bueno, gracias, profe. Están los dos. Y ustedes tienen que Ujú. hacer nada más que el estado de situación patrimonial. Que como ustedes verán acá, Bien. está resuelto en forma muy casera, pero bueno, búsquenle la ¿lo vuelta. podemos entregar así como se ve, profe? No, Claro, no. sí. Profe, pero usted tiene que predicar con el ejemplo. Si usted me da así, chao. Para mí está Bueno, perfecto. lo borro de la plataforma en este momento y no lo paso para que no lo tenga. Chao. Bueno, profe, muchas gracias. Yo me despido. Bueno, Yo también. Nos dale, vemos. nos vemos. Hasta luego. Chao, chao. Éxitos. Listo. Gracias, profe. Nos vemos. Chao, chao. Nos Chao, vemos. profe, gracias. Chao. Chao. Oh, profe. Chao. Profe, perdón, Sí. perdón. Mire, acá en el práctico, cuando calculo el costo de capital, que tengo que calcular C, ¿no es cierto? El capital propio. Sí. ¿Yo cómo lo calculé? Primero, porque en este caso no era como las acciones preferidas que nos daba valor a valores de mercado. Acá no, nos daba a valor contable. ¿No es cierto? Sí, valor contable. Entonces, primero yo saqué el valor total de las acciones. No, el valor total lo tenés. Tenés que sacar el número de acciones. Sí, no, sí. Saco, porque no lo tengo el número de acciones, saco el valor de la cantidad de las acciones. Después, para pasarlo a valores de mercado, calculo, ya tengo el número de acciones, entonces lo calculo, lo multiplico por el precio de cotización, ahí me da el valor total. Y sobre ese valor total es que saco el porcentaje que le corresponde a la división, ¿no? Exacto. Así está bien hecho. Así está bien. Sí, valor contable dividido el valor nominal o de contable, digamos, unitario, te da el número de acciones. Con el número de acciones lo multiplicas por el valor de cotización y te da el valor total de mercado. Y aplicas el porcentaje que Y corresponde ahí a la división. el porcentaje que corresponde. Ajá. Bueno, sí, eso me había quedado más o menos. Bueno. Bueno, profe. Bueno. Muchas gracias. Listo, nos vemos.